Fundamental tener la palabra de Sergio Berni, exministro de Seguridad de la Nación, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sergio, ¿cómo estás? Caro te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Sergio, Patricia Bullrich anunció el regreso del servicio cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian. ¿Qué te pasó cuando leíste este título y cuál es tu postura? A ver, una cosa es leer el título, otra cosa es leer los fundamentos por lo cual propone esto, y otra cosa es analizar los resultados de esta misma experiencia que hicieron hace 4 años. Uh-huh. Cuando uno lee el título no me dice nada, cuando leo los fundamentos acuerdo 100%. Ahora, cuando uno lee la metodología y analiza los resultados anteriores, yo creo que es un anuncio muy corto. Yo estoy totalmente convencido que la Argentina necesita volver al servicio militar, un servicio militar obligatorio, de diferente forma de planificar a lo que era antes el servicio militar, un servicio militar que esté adaptado a las necesidades o a la realidad de cada uno de aquellos que lo tienen que hacer. No es lo mismo aquellos que no trabajan y no estudian que aquellos que estudian y que trabajan, pero los fundamentos de esa resolución que sacó Bullrich, donde dice la necesidad de incorporar valores, la necesidad de incorporar una disciplina, yo le agregaría a eso la necesidad de volver a sentir volver a nacionalizar a nuestros jóvenes. Yo siento, así como después de Malvinas hubo un proceso de desmalvinización, yo creo que la Argentina está viviendo y atravesando un proceso de desnacionalización, y me parece que eso es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Ahora, sobre Sergio, todas las cosas que sus ciudadanos se sientan que son seres nacionales, sí. Ahora, ¿la nacionalización sí o sí viene de la mano de un servicio militar? A ver, es una opinión, usted me hace una pregunta, sí. Yo estoy totalmente convencido, y no lo digo desde la especulación política, ni lo digo desde una teoría de políticas públicas, lo digo de la experiencia. Mire, yo le voy a contar una experiencia. Sí. Usted sabe que yo soy militar. Claro. Y estuve destinado en los años 90 en el destino más austral que tiene el ejército argentino, en el medio de la Patagonia, donde en el invierno hacía 25 grados bajo cero, donde el periodo de instrucción cuando llegaban los soldados lo hacíamos 45 días con 1 metro de nieve durmiendo en carpa. Y esas cuestiones de la vida, en aquella época era uno de los regimientos más grandes de Argentina, teníamos entre 3.000 y 5.000 soldados, y gran parte de esos soldados se nutrían de la provincia de Buenos Aires, de la parte sur del distrito militar Bahía Blanca. Sí. Que son todas las localidades del sur de la provincia. Pasaron 30 años y ahora como funcionario, cuando recorro permanentemente la provincia de Buenos Aires, cuando voy a un acto, siempre es inevitable, están siempre los soldados que compartieron conmigo su servicio militar esperándome. Y me tomo como ejercicio preguntarles a uno por uno si le fue positivo o negativo para su vida y si hay que volver o no al servicio militar. No encontré uno solo, jamás encontré uno que me dijera que su experiencia fue negativa y que me dijera que no hay que volver. Todos apoyan y todos están convencidos que hay que volver al servicio militar, no solamente con lo que tiene que ver formar valores, nacionalizar, aprender a defender a la patria, los intereses de la nación, sino por sobre todas las cosas lo que resultó eso en el crecimiento y en la formación de cada una de esas personas. Entonces yo hablo desde la experiencia y le cuento una experiencia. Claro. Puede estar o no de acuerdo, claro, pero esa es la experiencia que yo he recogido. Ahora, si esta es tu experiencia, Sergio, y vos fuiste ministro de Seguridad de la Nación y ministro de Seguridad de la provincia, pero ponele, ¿por qué no lo hiciste por qué no lo implementaste vos? Porque primero no es que digo, voy a hacer el servicio militar y lo hago, eso requiere de una discusión parlamentaria, de una ley. No se olvide que el servicio militar obligatorio por una ley en la época de Menem, después de la muerte del soldado Carrasco, sí. Se dejó sin
sin efecto el servicio militar voluntario y se pasó al servicio militar obligatorio, voluntario, Sí. perdón. Y para eso se necesita leyes, discutir. Me parece que es como todo. Mire, yo hablo de la baja de la edad de imputabilidad de los menores hace más de 10 años y recién ahora la sociedad empezó por sobre toda la cosa, la clase política empezó a discutir la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Bueno, esto es lo mismo. Yo creo que tarde o temprano se va a dar la discusión sobre la necesidad de implementar nuevamente el servicio militar obligatorio, un servicio militar que nada tiene que ver con el anterior, con ese sistema de colimba. ¿Se acuerdan que a los soldados le decían colimba? Porque corría, barría y limpiaba. Nada que ver con eso. Me parece que quiere un servicio militar profesional donde cada uno de los soldados aprendan los valores, aprendan a defender los intereses de la patria, aprendan a comprender el significado de la soberanía y a partir de allí, bueno, todo lo que eso significa. Por eso yo estoy totalmente a favor de volver a un sistema de servicio militar. Ahora, vos dijiste recién colimba y que los hacían correr y qué sé yo. Tenemos todo el tiempo casos de pibes que en las fuerzas de seguridad, que no estamos hablando del servicio militar, hay muertes. En Río Negro, el caso Mandagaray. Ahora, hace poquito, hubo otro caso, que ahora no recuerdo dónde, de otro pibe que estaba en la escuela de cadetes o en el COER o en estas fuerzas especiales. ¿No hay riesgo con este contexto tan odiante y tan violento? Yo creo que es como todo. Primero que, vuelvo a repetir, el servicio militar obligatorio quedó sin efecto luego de la trágica muerte del soldado Carrasco. Claro. Eso no quiere decir que el servicio militar sea malo. A ver, como todas las cosas que se hacen, y por sobre todas las cosas que se hacen en escala, porque ¿cuál es uno de los problemas que tiene este proyecto que presentan hoy? En el cual en sus fundamentos sí, estoy totalmente de acuerdo, es que no tiene escala, y una política pública para que sea exitosa tiene que tener escala. Y si usted se remite a la experiencia de este mismo proyecto que llevó adelante Bullrich cuando fue ministro de Seguridad de la Nación, va a ver que solamente pasaron por esa experiencia 1.200 claro, jóvenes. Eso te iba a decir. ¿Cuántos son 1.200 jóvenes? Nada. No existe. Pero por eso te iba a decir, esto es medio un blef, claro. No sé si es un blef, por lo menos tienen la intención de hacerlo. Ahora, cuando yo le hablo del servicio militar obligatorio, yo recuerdo cuando a mí me tocaba ir al regimiento 29 de Monte allá en Formosa, y teníamos que hacer la revisación para la incorporación, que nos pasábamos una semana revisando desde la mañana hasta la noche a todos aquellos ciudadanos que por primera vez, muchos de ellos concurrían a un médico, nunca habían visto un médico en su vida y y detectábamos patologías importantes, patologías congénitas, ni hablar los problemas odontológicos por falta de atención sanitaria. Bueno, eso es extremadamente importante en el desarrollo de los jóvenes. Claro. Y eso lo hacía el ejército, y la única institución que tiene hoy capacidad para hacer una cosa así sigue siendo las Fuerzas Armadas, no en la Gendarmería como en el caso que propone claro, este proyecto, pero además la Gendarmería no solamente no tiene la capacidad, no tiene el volumen para hacerlo, sino que tampoco es su función. Usted no puede decir vamos a hacer algo con la Gendarmería para que aprendan un oficio. Para eso están las escuelas de oficio de los diferentes gremios. La Gendarmería tiene otra función. Bueno, pero eso es lo que te iba a preguntar, exactamente eso. ¿Es necesario un adoctrinamiento, digo, meterlos en un servicio cívico para que le miren los dientes? No. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. Lo que propone Bullrich es un servicio donde los chicos aprendan un oficio. Y me parece que el camino no es la Gendarmería. Total. Eso, como digo recién, tiene que ver con las escuelas de oficio de cada uno de los diferentes gremios. Si usted va a la UOCRA, tiene una escuela de oficio donde le enseñan a la gente a construir. Si usted va a la UOM, ahí va a encontrar que le enseñan a cómo soldar. O sea, cada
cada gremio, cada actividad tiene una escuela de oficio y ese es el camino, no la gendarmería. Ahora, le vuelvo a repetir, yo voy mucho más profundo, voy mucho más al fondo de la cuestión y yo creo que esos chicos que no trabajan, que no estudian, que los padres ya no saben cómo contenerlo, me parece que no hay como el servicio militar, que en aquel momento era obligatorio para encarrilar la vida de esa gente que estaba totalmente a la deriva. Ahora, en este contexto, el servicio militar los contenía, los educaba, los enseñaba, le inculcaba valores y salían personas formadas. Vos tenés una visión, por supuesto, acerca del servicio militar y de aquella época, casi romantizada, pero además vos lo viviste y es totalmente respetable. Pero en este contexto, Sergio, hoy, al día de hoy, con el contexto que estamos viviendo, con el gobierno que nos gobierna, con las personas que van a estar a cargo de este adoctrinamiento, porque la verdad es que no deja de ser una forma de adoctrinar, presentar un servicio, lo que vos estás diciendo, ¿no hay un riesgo muy grande? Si me pregunta a mí, yo creo que los gobiernos pasan, las instituciones quedan. Y en ese sentido, la institución de las Fuerzas Armadas, sacando, obviamente, no quiero entrar en la discusión totalmente el tema de la dictadura y todo lo que nosotros repudiamos. Estamos hablando de un tema en especial que tiene que ver con el servicio militar, y yo creo que hoy yo debatiría fuertemente en la Argentina si no es necesario, por sobre todas las cosas, a ese grupo etario que se refiere este proyecto de Bullrich, de no volver a un servicio militar obligatorio. En una primera etapa para este universo de gente que no trabaja, que no estudia y que muchos de ellos están totalmente fuera de control porque no tienen ningún tipo de contención, y yo les puedo asegurar que, y lo vuelvo a repetir, por la experiencia vivida, no estoy hablando de suposiciones teóricas, la experiencia vivida, y después de haberme encontrado más de 30 años con los mismos soldados que compartieron el destino conmigo, con el cariño y por sobre todas las cosas con el reconocimiento que hablan cada uno de ellos de ese año que vivieron durante el servicio militar en la Patagonia, alejados de su familia, alejados de sus afectos, y cómo crecieron como personas, cómo el servicio militar los contuvo, cómo los influyeron en su maduración como hombres, porque en aquella época eran todos hombres, no eran mujeres, así que mi experiencia fue totalmente positiva. Ahora, con esto que presenta Bullrich, volvemos al proyecto de Bullrich, la gendarmería, vos decís que no está preparada para esto, lo hace con capital humano. No está preparada materialmente, no está preparada no tiene la capacidad humana para hacerlo, y no tiene la escala suficiente. No es un proyecto de este tenor, que vayan 1000 personas no es nada. Claro. Entonces, por eso vuelvo a repetir, comparto plenamente los fundamentos de ese proyecto, pero me parece que el camino no es la gendarmería. Pero es medio matar el hambre con un servicio militar, lo que vos estás diciendo, Sergio. ¿No hay una posibilidad de que trabajen y que estudien y que hagan lo que tengan ganas de hacer? Sí, pero estamos, por eso le digo, yo creo que estamos confundiendo las cosas. Una cosa es el valor que le introduce en la formación de una persona el servicio militar. En casi todos los países, hay países donde el servicio militar sigue siendo obligatorio, y donde países que están en conflicto, hoy el mundo está, me parece que hay que volver a empezar a entender la importancia estratégica del sistema de defensa argentino, y entre ellos la formación de los hombres y mujeres que tienen que entender que es necesario prepararse para defender a la patria. Sergio, hablaste de bajar la edad de imputabilidad, y ahí te quiero hacer un comentario. ¿A vos te parece que es relevante el 0,2%? Sí, digo, ¿quién dice que es el 0,2%? Bueno, hay un montón de estadísticas que están hablando, bueno, el 0,2 no, el 2% de los delitos graves son cometidos por menores. ¿Por qué se repara tanto ahí? Mira, le voy a decir dos cosas. Primero, que no hay estadísticas, porque una de las falencias del sistema penal juvenil
es que muchos de los delitos quedan fuera de las estadísticas. Un chico comete un delito, llaman a los padres y se lo llevan. Por lo tanto, esa discusión de si es 2%, 3%, esas no son reales, porque el gran problema del delito penal juvenil es que las estadísticas no reflejan la realidad. Y si reflejaran la realidad, ¿a usted le parece que el 2% no es un número lo suficientemente importante para llevar adelante las reformas que haya que llevar? Me parece que no se puede uno amparar en si las estadísticas son muchas o son pocas para llevar adelante una reforma que no tengo ninguna duda que es extremadamente importante. Fíjese, los delitos más aberrantes hoy de la provincia de Buenos Aires están cometidos casi todos por menores. ¿Y y qué pasa con eso? No pasa nada. Entonces, primero roban una bicicleta, después roban un auto y después terminan matando. Y matan porque cuando uno, y le vuelvo a repetir, hablo de la experiencia, después de que detenemos a la gente, yo me siento con ellos, hablo, pregunto, y siempre pasa lo mismo. Son menores que se asustan, que no saben cómo manejar la situación y terminan matando por eso, porque son menores y no supieron cómo manejar la situación. Ahora, ¿por qué no bajar la edad de imputabilidad? ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad, ¿qué es cuando una persona es punible? ¿Qué significa? Que comprende la criminalidad del acto que lleva adelante. Y bueno, ¿a usted le parece que un chico de 14, 15 años no comprende la criminalidad del acto que está llevando adelante? Por supuesto que sí. Eso quiere decir que el tratamiento penitenciario debe ser el mismo. No, absolutamente que no, tiene que ver justamente con esto. Y además le voy a decir una cosa, que todo el mundo discute pero nadie sabe. ¿Usted sabe, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires los jóvenes pueden ir presos de 12, 13, 14, 15 años? Y que el gran problema que tiene la ley penal juvenil de la provincia de Buenos Aires es el gran poder discrecional que tiene el juez sobre el menor, porque un juez de menor, si quiere, le puede dictar la prisión que quiera y el tiempo que quiera a un menor. Entonces, discutir si se puede o no bajar la edad de imputabilidad es una cosa que no tiene sentido, porque en la provincia de Buenos Aires eso ya existe. Lo que pasa es que no se aplica, o no se aplica de manera universal, pero el juez tiene el poder discrecional de dictar una prisión preventiva a cualquier menor. Ahora, ¿sabía? No sabía eso, no sabía. Sí sabía los programas que tiene la ley de penal juvenil y que tienen diferentes sistemas y tienen sistemas cerrados, sistemas semiabiertos, sabía todo eso, pero no sabía lo que me estás diciendo ahora. Bueno, justamente el sistema cerrado es cuando un juez dictamina que un chico tiene que ir a prisión, a ese sistema cerrado. Sí. Por lo tanto, queda privado de su libertad. Entonces, no queda privado de su libertad en una cárcel, queda privado de su libertad en un sistema cerrado, como usted bien dice. Sí. Pero no deja de ser una pena de encierro. ¿Y es la solución bajar la edad de imputabilidad? No podemos hacer nada con esos pibes, pues estamos pensando en los pibes de 18 a 24, de incorporarle valores, de llevarlo al servicio militar, de que los podemos salvar, pero no podemos salvar al de 12. No, justamente por eso también, ¿sabe cuál es el problema? Es que los chicos de 12 años que entran en el delito, si son inimputables, hasta los 18 el Estado no tiene manera de poder incidir en volver a ser de ese ciudadano una persona de bien. Entonces, justamente, bajar la ley de imputabilidad ya le permite al Estado hacerse cargo. Es como cuando usted planta un árbol y empieza a crecer torcido. Si le pone un tutor de entrada, el árbol crece recto. Ahora, una vez que ya tomó fuerza el tronco, no lo endereza más. Y de esto se trata. Usted cuando habla con los familiares de un chico que delinque a los 12, 13, 14, 15 años, los familiares ya no saben más qué hacer. Piden por favor que el Estado se haga cargo. ¿Y cómo hacemos acá en un estado, digo, en esta actualidad, en este presente que estamos viviendo, donde el Estado quiere desaparecer? Obviamente, en un gobierno donde dice que nada que sea responsabilidad del Estado va a quedar en manos del Estado, después no nos quejemos, claro. Porque cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de la presencia fuerte del Estado y cómo el Estado invierte en eso. Y si el Estado ha decidido no invertir
en este tipo de política, bueno, son las consecuencias que vamos a tener a largo plazo. Totalmente, vamos a ver qué sucede con esto. ¿Hablas con Patricia Bullrich vos, Sergio? Cuando, si por alguna causa necesito hablar, sí hablo. ¿Y de esto hablaste? No, por supuesto que no. Bueno, te mando un beso grande, gracias por esta charla, la verdad es que siempre es un placer charlar con vos. Igualmente. Un beso grande, chau. Pasó Sergio Berni, ex ministro de Seguridad de la Nación, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y redobló la apuesta, dijo, quiero retruco, quiere el servicio militar obligatorio. Son las 21:29, estamos en Campanas en la Noche. Si querés comunicarte y opinar